Parece más o menos que el orden debe ser. Bueno, hoy es 27 de julio pero la realidad es que del la práctica, 2023. lo más común y lo que es En estos momentos pues, estaba Focus Noticias desde las 10 de la mañana. Yo selecciono el orden de mis testigos. Abrió el canal, como presidente de la audiencia, el canal para eventualmente hay un testigo que no está la audiencia de juicio oral contra Johnny Leal. Están entrevistando ahí a un doctor Amir Nayi por parte de Focus Noticias. Y quiero aquí muy brevemente pues hacerles ver hoy 27 de julio cómo está entonces la cuestión. Las evidencias como pruebas que se le han decretado a la Fiscalía hasta ahora son 10. Ahí aparecen entonces en el tablero. Y en el margen derecha aparecen los testigos que han ido a declarar por parte de la Fiscalía. Son 11. Ayer al filo pues de la tarde ya, el último que llegó fue un investigador y bueno, con base en ese testigo fue que se decretó pues para la Fiscalía la última evidencia, que es un video de unas fotos del Cocorico donde Johnny le había ido a comprar unos alimentos y ahí está entonces el pantallazo. Mire, lo que pasa es que este caso es para la academia de importancia. Y mire que lo que pasa es que aquí dice que hay problemas. Hay problemas de conexión. Primero que todo del hermano de Johnny allá en la cárcel de acá en Jamundí. Y también pues hay inconveniente con la conexión de Johnny. Estaban también con problemas de que llegara un testigo que es José Yair Ruiz, creo que ese era la mano derecha de Mauricio. Bueno, ya aquí ya veo conectado desde la cárcel al hermano Hernández Tavares. Mi nombre es Ricardo Alfonso Isaac Ramírez, me identifico. Veremos a ver qué. Parece que hay problemas de comunicación de la audiencia. Ahí está hablando apoderado, ¿qué? Suplente, bueno, no sé. Esperemos que llegue, vuelva otra vez el audio. Gracias, doctor. Vamos, por favor, con el señor Carlos en la cárcel de Jamundí. Bueno, ahí se están haciendo las presentaciones. Muy buenos días para todos los presentes. Soy Carlos Andrés García Hernández, cédula de ciudadanía. Para la academia es muy importante este ejemplo y siempre les voy a insistir. Radicado 43-916 del 2016 sobre incorporación y valoración de evidencias físicas. La señora fiscal presente y su equipo también, porque el este público caso que viene a acompañarnos por el Ministerio se Público. sustenta el fiscal es en esas compareció evidencias, Lidia Rey Castillo, procuradora 233, elementos materiales de prueba mis datos para notificación y sobre todo lo que han declarado los peritos. Gracias, doctora. Señora defensora, doctora Ana Juliet. Cordial saludo para usted, señora juez, para la delegada fiscal, la señora procuradora y demás asistentes a esta diligencia. Se presenta Ana Juliet Velázquez Arcila, identificada tarjeta profesional 350. Una ubicación que ya reposan en el expediente, su señoría. El día de hoy represento los intereses del señor Johnny Rodolfo Línez. Gracias, doctora. Señor Johnny, por favor. Muy buenos días. Se presenta Johnny Real.
Gracias, señor Jonier. En ese entendido, debe dejar constancia el día de hoy este despacho judicial que se presenta el doctor Ricardo Isaac Ramírez, quien se identifica con cédula de ciudadanía 70 y con tarjeta Consejo Superior de la Judicatura, el día de ayer el doctor Elmer José Montaña Gallego, quien surte como apoderado de víctimas principal de los señores Dubier de Jesús Hernández Tavares, la señora Marianelli Hernández Tavares y la señora María Diner Hernández Tavares, indicó que teniendo en cuenta que hoy debe atender unas diligencias judiciales, suple en esta oportunidad el poder al doctor Isaac Ramírez. En ese orden de ideas, doctor Isaac, le pregunto si usted acepta la suplencia conferida. Sí, señoría, con una observación, mi cédula de ciudadanía es 79-320-406, se leyó como 4. Bueno, vamos a ver con qué testigo inicia el fiscal esta sesión en la mañana de hoy, 27 de julio. Por favor. Espero que les haya Gracias. gustado los anteriores videoconferencias sobre ¿Y este su tarjeta profesional? asunto. La trascendencia que tiene académica, para que sepan el tema de sentar Gracias, bases siendo así, probatorias. entonces Ha se sido un asigna dolor de el cabeza poder de suplencia otorgado para la por el defensa. doctor Elmer José Montaña Gallego en favor del doctor El fiscal ha sido muy Alfonso pilo, Isaac Ramírez. muy Corrijo, cédula de bien. ciudadanía. Cuando le ha tocado refrescar memoria y le ha tocado pues también utilizar la documentación ya decretada ante la Comisión Nacional de Disciplina para que Judicial. el perito En se ese orden refiera a de ella. ideas, entonces damos continuidad a juicio oral, preguntándole y teniendo en cuenta, como se había indicado el día de ayer por parte del doctor Burgos, esto es a la doctora Andrea del Pilar frente al apoyo, que entendemos no ha culminado la diligencia en la que se encuentra. El fiscal no está, entonces claro, él, entraría la doctora Pilar a dar trámite o continuidad al juicio. Entonces, doctora, ¿con qué testigo continuamos? la de apoyo entra ahí, porque el fiscal Burgos está Honorable jueza. Sí, dígame, doctora. en otro asunto. Sí, pero fuera del audio, vamos a esto. ¿Apago acá, doctora? ¿De qué se trata, doctora? Gracias, su señoría. Sí, el día de ayer intenté poner de presente una irregularidad al despacho. Sin embargo, de dicha... Esperen, a ver, vamos a organizar la situación, porque si no, no vamos a llevar el hilo frente a esto. O sea, la doctora Ana Juliet ha pedido el uso de la palabra. Correcto. La escuchamos. Gracias, su señoría. Sí, su señoría, el día de ayer esta defensora intentó ponerle de presente una irregularidad al inicio de la diligencia. Una nulidad que propuso. Constituye a la vista de esta defensora una nulidad. Caramba. Nulidad que puede ser, definitivamente sí puede ser imputada en esta diligencia por ser violatoria de derechos fundamentales como los del debido proceso. Pero si la juez ya se la había... Yo quisiera, que no era el solicitar, momento, sino en la acusación. primero, que se me permita hacer la intervención. La juez ya se Y pronunció segundo, sobre eso. que se le cobra traslado de esta petición al Ministerio Público. No, a ver, doctora. Ay, carajo, entiendo, a ver. Y la doctora insiste en solicitud. Eso lo había de resuelto la nulidad. juez ayer con toda la Y el razón, que no era el despacho momento. judicial, doctora, tiene que manifestar y se ratifica en que, de un lado, las solicitudes de nulidad ya precluyeron. Sí, era la Se audiencia de hizo, se acusación. había hecho en audiencia de formulación de acusación. Y de otro lado, doctora, si la doctora considera que se está presente ante una causal de nulidad,
doctora, como le indiqué el día de ayer, hacerla saber o expresarla o argumentarla en sus alegatos de conclusión. Claro. Dígame. Su señoría, es obligación de esta defensa técnica poner de presente la irregularidad, porque de no hacerlo sería convalidar la actuación. Y si la actuación avanza y se convalida por parte de esta defensora, entonces las consecuencias procesales van a perjudicar a mi defendido. Por ello, insisto en que se le corra traslado a la petición. Recordemos que existe el principio de integración, y en cualquier etapa procesal, si una de las partes advierte una nulidad, está en la obligación de ponerla de presente al despacho. No obstante, su señoría, con profundo respeto le digo que si su decisión es no permitir sustentar esa nulidad, pues me doy la obligación también de proceder con la acción de tutela por considerar que su decisión es violatoria de derechos fundamentales. Con profundo respeto, la manifestación. Gracias, doctora. En ese orden de ideas, frente a la insistencia de la doctora Ana Juliet, y sí quiero dejar constancia, doctora, no es que se señale por la parte entonces que si no, doctora, si no le doy el uso de la palabra, me veo en la necesidad de invocar o de presentar una acción de tutela. No, aquí siempre se les ha dicho desde el inicio que todos los sujetos procesales tienen todos los instrumentos que tienen a su alcance y poder presentar cualquier solicitud, llámese acción de tutela, derechos de petición, solicitudes diferentes en aras de salvaguardar los derechos que le asisten a su prohijado. Siendo así, quiero dejar esa constancia. Entonces, doctora Ana Juliet, tiene usted el uso de la palabra para escuchar su intervención. A ver, ¿qué va a decir? Muchas gracias, su señoría. Quisiera empezar por decir que efectivamente lo que se está proponiendo el día de hoy sí es una nulidad. Y esto obedece, su señoría, a que desafortunadamente iniciar semana y revisar el expediente digital me encontré con una situación que llamó la atención, y es que los elementos materiales probatorios que hoy son pruebas ya se encuentran cargados en ese expediente digital. Es decir, este despacho judicial ya conoce esas pruebas, documentos que debieron ser incorporados dentro de la práctica probatoria. Sorpresa, su señoría, que dichos elementos fueron cargados hace aproximadamente un año. Entonces, el despacho, mucho antes de que se iniciara esta práctica probatoria, ya conocía esos elementos materiales probatorios que hoy son pruebas. En efecto, la ley 906 de 2004 no establece una completa regulación de las nulidades de sus principios, pero sí determinó tres causales de nulidad, las cuales deben ser interpretadas y aplicadas de manera taxativa. Los principios que rigen las nulidades están contemplados en la ley 600 de 2000 y siguen vigentes. ¿Por qué siguen vigentes? En virtud del principio de integración. Y ese principio de integración está consagrado en el artículo 25 de la ley 906. Es dable acudir a otros ordenamientos procesales que no repelen con la naturaleza del procedimiento 2000 y siguen vigentes. ¿Por qué siguen vigentes? En virtud del principio de integración. Y ese principio de integración está consagrado en el artículo 25 de la ley 906. Es dable acudir a otros ordenamientos procesales que no repelen con la naturaleza del procedimiento penal con el fin de llenar los vacíos normativos que deban subsanarse, por lo cual deberá acudirse a la ley 600 de 2000 por ser de la misma especialidad. Esta situación, además de que es habilitada por la ley procedimental penal, su señoría,
está respaldada por amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. En relación con la oportunidad para invocar las nulidades, el artículo 308 de la Ley 600 dispone que eso puede suceder en cualquier estado de la actuación procesal. Y esta situación, justamente, su señoría, es la que por principio de integración le permite el día de hoy presentar la nulidad que se está encontrando por parte de esta defensa. La Ley 600 dispone que eso puede suceder en cualquier estado de la actuación procesal. Lo anterior pues sería irrazonable que no se pueda corregir la violación a garantías fundamentales de conformidad con el artículo 457 de la Ley 906, que se comenta con posterioridad a la audiencia de formulación de acusación. Así, por ejemplo, la Sala de Casación Penal, en sede de casación, ha decretado la nulidad del proceso desde la audiencia preparatoria STP 2620-2023, radicación 128357 del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán. Es del 16 de febrero esta jurisprudencia que avala o respalda esa presentación de la nulidad en cualquier etapa procesal. Ese es un derecho que tienen los sujetos procesales. Y esta defensora tiene que hacer énfasis en eso, porque el día de ayer se pidió de manera muy respetuosa en este despacho y se dijo que se estaba presentando una irregularidad, que esta defensora necesitaba ponerle presente esa irregularidad, porque de no hacerlo es convalidable, ¿sí? Y lo manifestado por el despacho es que no se podía proponer esa nulidad. Sin embargo, acá se está soportando con fundamento jurídico que en cualquier etapa procesal sí se puede proponer esa nulidad. Ahora bien, su señoría, entrando en materia, lo que le preocupa a esta defensora o lo que da génesis a esa nulidad es la violación a garantías fundamentales o del derecho a la defensa y específicamente del debido proceso. ¿Dónde está consagrado esto? Artículo 457 Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué, su señoría? Encuentro dentro del expediente digital que el ente acusador remitió todos los elementos materiales probatorios a este despacho antes del momento procesal oportuno. Por supuesto que algunos de ellos debían ser trasladados junto con el escrito de acusación. Sin embargo, como ya lo dije, desde el día 12 de mayo de 2022, como se puede verificar en el del expediente, este juzgado ya conocía de antemano las pruebas. Hoy son pruebas que ya eran conocidas por el despacho. Estas debieron ser incorporadas única y exclusivamente durante la práctica probatoria, porque entonces ¿en dónde queda, doctora, la igualdad de armas? Si usted conocía las pruebas un año antes. Nótese, su señoría, que iniciamos práctica probatoria el día 12 de mayo de 2023. Sin embargo, exactamente un año atrás insistió su despacho, su despacho ya tenía incorporados todos los elementos materiales probatorios por parte del delegado fiscal. Desconoce esta defensora, su señoría, si lo digo con profundo respeto, como usted nos ha increpado a hacerlo, el delegado fiscal lo hizo de buena o de mala fe. Desconoce si usted personalmente conoce sus elementos, pero lo que está claro para esta defensora es que esas pruebas ya están cargadas, usted ya las conoce. Entonces el ejercicio que hacemos al incorporar los elementos, cuando son por ejemplo los documentos, informes y demás, pues no tendría ningún sentido porque ya son conocidos por el despacho desde un año atrás. Y ahí es donde digo yo, ¿dónde queda la igualdad de armas y dónde queda el debido proceso? Si es que la ley procesal penal establece un momento procesal para incorporar esos documentos y que sean valorados por el juez. Su señoría, no es posible que el juez penal de conocimiento tenga contacto con las pruebas antes de su práctica. Contaminación. Es completamente violatorio del debido proceso. Recordemos el artículo 377 y 379 de nuestra ley procedimental penal que dice: principio de publicidad. Bueno, ¿y cómo supo ella que se las mandaron a la juez? Se practicará en la audiencia del juicio oral y público en presencia de las partes. Bajo el principio de mediación. Intervinientes que hayan asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en este código. Inmediación.
artículo 379. 379. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente Las que se las practiquen hayan en sido juicio. practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Constituye entonces la anterior, su señoría, Entonces, a ojos de esta defensora, ¿cómo sabe la defensa una que se violación de las envía reglas de la práctica probatoria, principio de legalidad. antes de Su ese? señoría, el 12 de mayo de 2022 no estábamos en práctica probatoria. No, eso Ni fue siquiera el se año había pasado. iniciado etapa de juicio. Pero vea lo curioso, su señoría. Este despacho ya conocía las pruebas, comprometiendo de esa manera la imparcialidad y objetividad que debe gozar la judicatura. Y lo digo con profundo respeto a su señoría. Incluso su señoría, y me veo obligada a decirlo, no sé si usted fue acertado en su buena fe, porque fue el ente acusador el que lo remitió. Fue quien envió esos documentos. ¿Sí? Nótese cómo el mismo archivo fue nombrado como elementos materiales faltantes y no legibles remitidos por Fiscalía General de la Nación. Sería un error involuntario. La fecha, doctora, es que está dando muy rápido. Quisiera que me dijeras. Claro que sí, doctora. 12 de mayo de 2022. Incluso 12 de mayo de 2022. Entonces, su señoría, nótese cómo ese nombre de ese archivo fue bautizado como elementos materiales faltantes y no legibles remitidos por la Fiscalía General de la Nación. A los ojos de ver de esta defensora, pues se contaminó el estrado porque ya conocía las pruebas y las conocía fuera de la práctica probatoria. Quiero dejar en claro que la buena fe se presume y no lo contrario. Lo que se presume es la buena fe y no la mala fe. ¿Quiere pensar entonces esta defensora que de alguna manera el despacho no había advertido esa situación, o que la señora juez puede que no conociera de esa situación? Pero lo que no puede hacer su señoría es dejarlo al azar, porque el link del expediente me fue compartido solo hasta el 21 de octubre de 2022. Las partes podemos verificarlo, podemos verificar en el expediente que lo que dice esta defensora es verdad. ¿Y por qué no lo pidió en la audiencia de acusación, abogada? ¿Por qué ahora? Entonces su señoría, ¿Por qué se dio su cuenta despacho conoce las tardíamente de eso? sí, mismas que en su momento fueron elementos materiales probatorios mucho antes que la defensa, y es ahí, su señoría, donde se origina esta nulidad. ¿Dónde está la igualdad de armas? ¿Por qué están esas 12 de pruebas mayo del cargadas 22. casi un año, o más bien más de un año atrás? Porque las conoce el despacho, si la práctica probatoria debe darse acá. Si esos documentos, como aparentemente se ha visto, se incorporan en la práctica probatoria. Bueno, hay que mirar cuándo fue la audiencia de acusación y cuándo la Y llamo como preparatoria. garante al Ministerio Público. ¿Será que esa audiencia de acusación fue antes de ese 12 de mayo del 23, cuando le han enviado dentro eso? del juicio oral, no antes? Voy a mirarla. Considera esta defensora que se le dio ventaja de imparcialidad, y esta situación suscita otra serie de vulneraciones con el procesado en punto a su defensa. Insisto, la igualdad de armas. Y la igualdad de armas ha sido ampliamente desarrollada por la Honorable Corte Constitucional. ¿Será su señoría que existe imparcialidad cuando la judicatura hace exactamente 14 meses atrás, sin haber iniciado práctica probatoria, ya conocía los El decreto de pruebas, la preparatoria fue el 24 de febrero del 23. O sea, Demos este un año. paso por la jurisprudencia. Y la- Primero, jurisprudencia relacionada con lo que es la práctica probatoria y que respondería a la siguiente pregunta: ¿qué pasa si un juez conoce pruebas antes de la práctica probatoria? Pues bien, Y el juicio se inició. es posible, abro comillas para referirme a la jurisprudencia, y dice: es posible solicitar la nulidad por los motivos El 12 de mayo, como dice, desde el expresamente previstos 23 en la ley. Abro de paréntesis, febrero. principio de taxatividad. Quien Entonces, alega la configuración de un vicio la verbal acusación debe especificar fue el la año causa pasado, que invoca, mínimo. señalar los fundamentos del hecho. La causal, su señoría, la señalada en el artículo 457 de la Ley Procedimental Penal. ¿Por qué y avisó ya, eso tan tardíamente? He sido Dice que fue el 12 de mayo bastante específica del 23. y qué es lo que da origen justamente a esa nulidad. Sí. 12 de mayo Dice del además 23. señalar de hecho y de derecho
las causales en las que se apoya, principio de acreditación, y no puede deprecarle a su beneficio al sujeto procesal que su conducta haya dado lugar a la configuración Preparatoria el de 24 de variante, febrero salvo y el juicio caso de ahorita ausencia de en mayo. principio de protección. Aunque se Y ha configure la sido enviado irregularidad, ella puede convalidarse desde con el febrero del año consentimiento pasado a la jueza. expreso o tácito del sujeto perjudicado, Que mirar a condición de ser observadas las garantías si esto lo fundamentales sabía del ella de la principio audiencia de convalidación. acusación. Por eso la preocupación que está defendiendo a su señoría, cuando usted ayer me decía que no era el momento procesal, que ya se había pasado esa etapa. No recuerdo hoy cuándo fue la tiene audiencia de que acusación, porque de ninguna manera quiero que pero tuvo que en ser otra obviamente instancia, para el 22. se diga que esta defensora convalidó esa actuación. No procede la invalidación cuando el acto No sé, tachado de vamos a ver qué irregular pasa. ha cumplido el propósito Hay que para el aclarar cual ese estaba asunto ahí. destinado, siempre que no se viole el derecho de Le nace una se ha violado pata al el derecho cojo. de defensa, se ha transgredido la igualdad de armas, porque no es posible que esas pruebas hayan sido conocidas primero por el despacho, violentando justamente esa igualdad de armas. Es en esta etapa en que debieron conocerse esas pruebas y no antes ni después, insisto. Quien alegue la rescisión tiene la obligación indeclinable de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que esta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso, a las garantías constitucionales, principio de trascendencia. Y además, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad, principio de residualidad. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de noviembre de 2011, radicado 37-298, magistrado ponente, doctor Enrique Socha Salamá. De modo entonces, su señoría, que si este despacho conocía esos elementos materiales probatorios, hoy, alguno de ellos ya pruebas, está transgrediendo el debido proceso, que es la esencia de esta nulidad propuesta. Hablemos un poco de la jurisprudencia relacionada con la igualdad de armas. La Corte Constitucional, en sentencia C-536 del 2008, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, abro comillas, garantizar que el acusador y el acusado tengan a su alcance posibilidades reales y ciertas para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse en un equilibrio de poderes y hacer respetar sus intereses. Este principio supone la existencia de dos partes en disputa y estructura como un mecanismo de paridad de lucha, de igualdad de trato entre los sujetos procesales o de justicia en el proceso. ¿Dónde está esa igualdad en este proceso, sus señorías? Hace 14 meses ustedes ya conocían las pruebas. Yo también hubiera podido aportarlas y que fueran objeto de valoración por este despacho. El debate probatorio se hace en juicio oral, no antes ni después. Y esas pruebas entran a ser valoradas por la judicatura, es ahí, no antes. ¿Cómo es posible que el juzgado ya conozca todas las pruebas y que acá hagamos un ejercicio que prácticamente es simbólico cuando se hace la incorporación de los documentos con los testigos? Resulta prácticamente ineficaz esa actuación, porque pues esos documentos ya son conocidos por este despacho. La pregunta es por qué apenas se dio cuenta ella de eso. Ya para Apenas terminar, a su estas señoría, alturas. quiero acudir al bloque de constitucionalidad, artículo 43 de la Constitución. ¿Por qué no lo advirtió al inicio Esto del nos permite juicio? tener en cuenta en nuestro ordenamiento jurídico nacional los principios desarrollados por la Ya lo he jurisprudencia hecho al inicio de la del Corte juicio oral. Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que al punto que vamos a Eso poder llegar inició allá. fue en mayo, ¿no? Este Su mes de mayo de este señoría, año. hay un principio que por bloque de constitucionalidad debe ser aplicado en este caso, y es el principio de la apariencia de legalidad. Está avalado justamente por ese bloque de constitucionalidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es la apariencia de imparcialidad? Entonces, implica que los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o perjuicios personales, ni promover indebidamente intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. De modo, su señoría, que la decisión que iba a adoptar el despacho mínimamente correctiva era abstenerse de cargar sus documentos, de no conocerlos por su calidad que a futuro podrían tener como prueba. Sin embargo, ahí están, los podemos verificar en el expediente, se grabó en pantalla
Es más, cuando nos falta un documento acá, el día de ayer mirábamos y nos valíamos era el expediente digital. El despacho los conocía antes. Dice aquí sobre la apariencia de imparcialidad en esa normatividad de la Corte Interamericana. El tribunal también debe parecer imparcial ante un observador razonable, dado que la apariencia de imparcialidad es una causal que no se encuentra taxativamente definida. Debe ser valorada a la luz del control de convencionalidad exigible al Estado colombiano como parte del sistema interamericano de derechos humanos. Su señoría, con profundo respeto, considera esta defensora que estamos ante esta situación, o que el señor Johnny el Leal está ante esa situación de apariencia de legalidad. Voy a poner un ejemplo, su señoría, ya para cerrar, y es en el caso Aptis Barbera y otros versus Venezuela, se hizo referencia a la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso Piersac versus Bélgica, e indicó, abro comillas, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo perjuicio y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justificable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Es triste y preocupante, su señoría, para esta defensora, y en esos términos entonces su señoría propongo la nulidad al tenor del artículo 457 por violación a garantías fundamentales del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. En esos términos, su señoría deja la defensa propuesta a la nulidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana Juliet. No la quise interrumpir, pero entonces yo creo que el doctor Jairo Eduardo nos puede esperar afuera mientras damos respuestas a esta solicitud. Gracias. Entonces, de esta solicitud, por traslado a las partes, señora fiscal, doctora Pilar. Sí, honorable jueza, muchas gracias. En primera instancia, honorable jueza, quisiera dejar una constancia de que usted lo dijo inicialmente en esta audiencia que se convoca para el día de hoy. Por unos momentos estoy sin el doctor Mario Burgos, y que él ayer autoriza con su venia que pudiese ser el apoyo para poder hacer los testigos que se iban a presentar en el día de hoy. No, y sin embargo, es decir, que tenga la interrumpo, pero para que no vaya a haber de pronto Exacto. la resolución está absolutamente todo desde un inicio. Por eso dejo la constancia al inicio para que quede clara esa acotación. De otra parte, su señoría, como segunda circunstancia, con total sorpresa, observo que ayer en el momento en que la doctora Ana Juliet al inicio presenta esta acotación de la nulidad de su presidencia, la doctora muy respetuosamente se lo explicó y le dice, y se lo dijo anteriormente y hoy, hace un momento, de que este no era el momento procesal para hacerlo, sino en los alegatos o en otro momento que no fuese ese. Y así también en el uso de la palabra que se le dio ayer al doctor Andrés Mario Burgos, fiscal titular de esta investigación, pues así también se lo hizo saber. Entonces, honorable jueza, creo conveniente, señoría, que ante la solicitud de nulidad que presenta la doctora Ana Juliet, invocando los principios de publicidad, de inmediación y sustentando la no igualdad de armas durante el lapso de tiempo que ella lleva desde que asume la defensa de Johnny Rodolfo Leal, quisiera, honorable jueza, que muy respetuosamente me diera un receso, primero porque quisiera verificar dos datos que ella da, poder verificarlos en el sistema SCOA. Creo, señoría, que sabe que soy el apoyo del doctor Mario Andrés Burgos y para esa época siempre he tenido el apoyo en esa parte virtual. Y segundo, su señoría, porque
Quisiera como en el concurso, la llamadita. esa circunstancia, hay dos fechas que le hice aclarar a la defensa. La puso a bailar feo. Precisó y por eso la interrumpí. La a la llamadita. doctora Ana Juliet. Tiene derecho a Ella una precisa llamadita. la fecha del Llame al doctor 12 Burgos. y de consulte. mayo del año 2022, que fueron trasladados esos La elementos puso a materiales patinar. probatorios virtualmente a su despacho, supuestamente, porque también observo que la doctora Ana Juliet no corre Le van a traslado. salir más Está ganas al diciendo doctor eso, Burgos. pero pues no veo dónde está Qué la vaina. constancia de ese traslado. Bueno, Pues, no quisiera sé. conocerla, no sé si Vámonos la a trajo. este tema. Pero, se los- No, pero usted esa fecha la saca de dónde, perdón. Todo al micrófono, por favor. me la estás poniendo difícil. Dos cosas a acotar, señora fiscal. Que no veo que hace ningún traslado de ninguna constancia sobre esa fecha. Si me permite, yo le aclaro, doctora. ¿Sí? Gracias. El expediente digital es conocido por todos. Cuando uno abre el expediente, puede verificar en qué fecha se cargaron los documentos. ¿Sí? Eso es una información que prácticamente es pública para los intervinientes. Sin embargo, nosotros tenemos la grabación de pantalla y en este momento vamos a proceder a darle traslado a los correos electrónicos para que tengan clara esa situación. Pero sí los invito a que revisen el expediente, que ahí las fechas están específicas. Bueno, adicional a eso, entonces, su señoría, está la segunda fecha que ya establece, que es el 21 de octubre del año 2022, donde ella asume la defensa del señor Luis Rodolfo Leal, pero por lealtad procesal a su presidencia, honorable jueza, quiero establecer también que para esa época la doctora Ana Juliet no asumía la defensa, porque recuerde, doctora, que Johnny Rodolfo ha tenido dos abogados, el doctor Rojas y otro abogado donde... A ver, doctora, vamos a organizar. Entonces, la doctora se va a pronunciar de una vez frente a la Doctora, solicitud quiero verificar de nulidad. quiero pedir un receso y esa es la solicitud que lo hago con base en esto. Sí. Quiero pedir un receso para ello. Sí, entonces, a ver, un momento por favor. Entonces, doctora Ana Juliet, ¿qué va a correr traslado para efectos de soportar su solicitud de acuerdo con lo que dijo la señora fiscal? Perfecto, su señoría. Entonces procedo al traslado de una grabación de pantalla, que corresponde a la grabación de pantalla del expediente digital, que está cargado en el link. Ese link está cargado por este juzgado. Cuando la doctora se refiere a grabación de pantalla, es que cuando El ejercicio que no, se sí, hace. pero cuando se le envía, es decir, ese pantallazo responde a que cuando el juzgado le envía a usted el link. Doctora, es que el hierro jurídico nace es porque se cargan los documentos un año atrás, o sea, algo más de un año, el 12 de mayo. Entonces, cualquier persona cuando entra al expediente puede verificar las fechas. Doctora, una acotación. A ver, pero esperemos, doctora. Sí, pero para que quede claro, doctora, discúlpeme con todo respeto, una acotación. O sea, la base de la pregunta mía, por eso la interrumpí, es la fecha. Entonces lo más idóneo y lógico sería que ella hubiese traído eso. Sí, cualquier persona lo conoce, eso es de lógica y todo el mundo lo sabe. Pero para corroborar mejor y por igualdad de armas, para que el Ministerio Público, la apoderada, usted y todos nosotros sepamos cuál es la constancia física, porque ahorita no nos podemos meter al sistema acá. Entonces, ¿cuál es el traslado? ¿Cuál es? Es lo Doctora, entonces si me más permite, lógico. para ilustrar el despacho, lo Eso yo compartimos pido el pantalla. receso, Por entonces ahí. Se le apagó el micrófono. A no ver, podría verificar eso, es Un lo más momento, lógico. Que es entrar al expediente a digital. ver, un momento, por favor, doctor. Tranquilas. Entonces, efectivamente, Take it easy. doctora Relax. Ana Juliet, usted corre traslado de los elementos que argumentan su solicitud, ¿sí o no? ¿Cuáles son? Sí, su señoría. Entonces, corro traslado de una grabación de pantalla donde se hace el ejercicio de ingresar al expediente digital y se puede observar que los elementos materiales probatorios o pruebas ya están cargados al sistema desde hace aproximadamente más de un año. En el sitio virtual o en el lugar virtual del despacho. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa. Doctora Ana Juliet, envíelo al correo electrónico del despacho y nosotros compartimos pantalla para que los demás puedan ver. ¿Listo?
Correcto, su señoría, ya estamos haciendo. Doctora, permiso un momento, 5 minutos para poder ir al baño, un receso para poder salir. 2 segunditos. Entonces, pero ok, eso también hace parte, doctora, del receso que usted está solicitando para hacer su Sí, su señoría, si es cierto, ese mismo receso. Entonces, un momento, por favor. Primero, doctora, envíe, si es tan gentil, sus, lo que soporta su nulidad que acaba de letrar. Su señoría, ya se corrió el traslado de ese registro fílmico. Se envió al correo de la doctora Andrea, creo que ya llegó el doctor Mario, entonces para que por favor Juan Carlos se lo traslades, ya también está, y en el correo del despacho. Ya está en el correo del despacho. Señoría, pero entonces el receso, como acá en internet, pues me llegó al correo, pero pues tengo que verificarlo. Doctora, a ver, por favor, doctoras, un momento. Sí, una moción de orden, por Dios. Entonces, la doctora Ana Juliet ya lo envió al correo electrónico del despacho. El despacho, doctora Pilar, doctora Olivia, señora apoderada de víctimas, señora apoderada de víctimas, va a proceder a compartir pantalla. Ahora bien, voy a dejar la constancia de lo que corre traslado la señora defensora. Con posterioridad a ello, la Fiscalía ha pedido un receso para pronunciarse acerca de la solicitud. Receso que se le da máximo, doctora Pilar, 5 minutos para el receso, ¿correcto? Pero, entonces, Johnny, por favor me verifica si ya ingresó el correo de la doctora Ana Juliet para compartir pantalla. Ya llegó. Sí, señora, ya ingresó. Entonces, por favor, compartimos pantalla y el doctor Isaac, como apoderado de víctimas suplente, quien también tiene la vocería de las víctimas, para que me indique si también lo va a ver, y dejamos la constancia del elemento que corre traslado la defensa para soportar su solicitud el día de hoy, ¿correcto? Sí, señoría, lo voy a observar en el... Sí, entonces, un momento, por favor. Bien, no nos salgamos de esta grabación porque Compartámoslo ya. me parece importante el desarrollo de este impasse jurídico planteado por la defensa. Bueno, ahí aparece entonces, un pantallazo. Doctora Ana Juliet, eso fue lo que usted envió al correo, la grabación, lo que se está compartiendo ahí. Sí, señoría. Bien, básicamente lo que vemos en pantalla es cómo se apertura el link que es generado por el despacho. Cuando uno entra a ese link, se debe pedir una autorización de ingreso, ¿sí? Para poder ingresar, el despacho envía un código y al ingresar al expediente lo que observa es que ya están todos los elementos materiales probatorios cargados o en pruebas, justamente en el sitio del despacho. La doctora dice que eso fue de fecha 12 de mayo. 12 de mayo de 2022, su señoría. Ok, entonces, Señoría, está una acotación para aclarar. Este es el traslado de la fecha que ella dice, la doctora Ana Juliet, 12 de mayo, ¿cierto? Que por eso la interrumpo porque no escuché bien. Bueno, ¿esa es la fecha del 12 de mayo, doctora? No, doctora Andrea, esa grabación... No, perdón. ¿Este es el traslado de la fecha del 12 de mayo? No, doctora. El 12 de mayo usted lo puede observar en la parte superior, que es el momento en que hacen el encargue de los documentos. Este pantallazo ya le doy fecha exacta. Antier. Estábamos a 25 de junio de 2022. Sí, es que por eso indicaba que no era Jessina Antier. Ahora, discúlpeme, la verdad quedé confundida. No sé si la doctora del Ministerio Público y la apoderada de víctimas, pero ella menciona 2 fechas, pido el traslado de esas 2 fechas
cuando ella recibe sus elementos, que es en octubre, las que usted supuestamente recibe el 12 de mayo. Le estoy preguntando que este traslado es de qué fecha y me está mencionando que ayer, o sea, quedo confundida porque no le entiendo, la verdad. Doctora, para aclarar, volver a repetir, no le para entiendo. aclarar, el 12 de mayo, Fiscalía General de la Nación envía esos documentos al despacho. A este, claro, a este, doctora, porque se acaban de estar adelantando el proceso, a este despacho. Y al revisar el expediente, este pantallazo, insisto, usted lo puede revisar en ese momento y va a ser exactamente la misma información. ¿Por qué lo hice de esta manera? Pues para que ustedes puedan evidenciar que efectivamente esta es la información. Pero en ese sitio se puede observar que está desde el 12 de mayo, doctor Burgos, le pido de verdad respeto. Para aclarar eso, doctora, simplemente que se cargaron el 12 de mayo, que puede ser revisado por cualquiera de las partes en el sitio del juzgado, en el link del juzgado. Y que acá está la evidencia simplemente de que ya están cargados esos elementos o pruebas que... Permítame, doctora. Que llegue rápido el doctor Mario Burgos. Si no les va a dar un infarto. Doctora, discúlpeme, no es cierto. Él cuando ella lo recibe 21 de octubre. Por eso le digo, doctora, que la doctora organice sus ideas, perdóneme, doctora, organice las ideas para que en fechas podamos entender cronológicamente, porque menciona dos fechas. 12 de mayo, que es el traslado acá, y el 21 de octubre cuando ella supuestamente lo recibe. Ella los recibe, entonces, ¿cuál es la constancia de cuando ella lo recibe? No entienda esa parte cronológica. Correcto, doctora. Entonces, 12 de mayo de 2022, la Fiscalía traslada esos documentos al despacho, el despacho los carga al expediente. ¿Qué elementos? En ese momento elementos reales probatorios, hoy pruebas, es decir, hace aproximadamente 14 meses, ¿sí? Ya estaban cargados al despacho. 12 de mayo. Insisto, ese link es de acceso para todas las partes. Entonces, si alguno quiere verificarlo, perfectamente puede ingresar y corroborar la información que se está dando. ¿Qué es lo que estoy trasladando? Pues la grabación de pantalla donde se evidencia que esas pruebas ya están cargadas y ahí también se evidencia la fecha del 12 de mayo donde se cargaron. Es más, el problema jurídico acá ni siquiera es las fechas, ¿sí? Sino que el despacho conocía esas pruebas 14 meses atrás. Ese es el problema jurídico, doctora Andrea, y frente a eso es que debería hacerse el pronunciamiento. Correcto, entonces ya están claras las fechas, se deja constancia, entonces que la señora defensora, para soporte de su solicitud de nulidad, ha enviado una grabación de la dinámica cuando ella abre el link enviado por el despacho y accede a la carpeta o al expediente digital, ¿correcto? Y de esa manera es lo que ella soporta su solicitud el día de hoy. Entonces, doctora Pilar, ¿estamos listas para correr traslado de la nulidad o se toman los 5 minutos? Señoría, pido el receso y ya pues viendo que el doctor Burgos ya está nuevamente conmigo, también quiero solicitarle que pueda él entrar ahorita después del receso para poder ya estar aquí al lado de esta fiscal de apoyo. Gracias. Ya eso queda, Fiscalía, ya como la defensa tiene su derecho de tener o no tener defensor suplente, Fiscalía es una dinámica al interior que ustedes manejan. Pero sí les voy a decir 5 minutos, por favor, porque nos cogió el mediodía. Ok, bueno, veremos a ver. 11 de la mañana, 41 minutos, estamos en directo. Tomémonos los 5 minutos. Bueno,
sigue enredado este tema. Estamos también en directo con el doctor Amir Abuchihad, aquí pendiente de esta audiencia que, como les decíamos esta mañana, pues siempre ha tenido muchos tropiezos. Bueno, lo que pasa ahora, para explicarle a nuestros seguidores que están también ahí dando sus comentarios, aquí dejen todos sus comentarios aquí en Focus Noticias. Gran cantidad, doctor Amir Abuchihad, de seguidores en directo en Focus Noticias, como siempre. Una gran audiencia de nuestro canal, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en directo de audiencias judiciales. Lo que ocurre es que la doctora Ana Julia Velázquez, abogada defensora de Johnny Leal, acaba de interponer una nulidad ante la jueza 55 de conocimiento de Bogotá, argumentando que desde hace 14 meses las pruebas que va a presentar hoy la Fiscalía General de la Nación ya están subidas al sistema, y por lo tanto de la rama judicial, y por lo tanto la juez, que tiene que ser imparcial, que tiene que no estar contaminada de ninguna de las partes, según el argumento de la abogada defensora, pues desde hace 14 meses ya conoce las pruebas que se van a revelar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a ver qué pasa. Ya estaba la doctora Pilar Andrea, que es Andrea del Pilar, que es la fiscal asistente, la fiscal auxiliar del doctor Mario Burgos. Sin embargo, él se encontraba en otra diligencia, pero ya está nuevamente en el complejo judicial de Palo Quemado para ver cuál es la posición del fiscal principal. Pero mientras tanto, doctora Amir Abuchihad, ¿cómo ve usted la discusión? ¿Cómo ve la nulidad? ¿Le ve futuro a esta nulidad de la abogada de Johnny Leal? Vamos a ver esa pregunta que le hace a este abogado penalista. A ver, mire, hay algo que ocurre acá y es lo siguiente. Lo mencionamos en minutos antes en otra discusión, y es, claro, las pruebas que llegan a conocimiento del juez tienen que ser únicamente las que se ventilan en el juicio. Definitivamente no es una práctica común ni permitida remitir previamente al juicio ni por fuera del juicio los elementos materiales de prueba a conocimiento del juez, porque de esa manera no se permite su contradicción y su depuración en la audiencia, que es donde debe darse. Viola el 379, ¿no? Principio de mediación. Las nulidades implica una carga para quien la solicita, o varias cargas en desarrollo de lo que ha establecido la jurisprudencia. Lo primero es que hay que precisar cuál es la trascendencia del hierro. Una nulidad se genera cuando existe un defecto en el proceso que, particularmente, según lo establece el 457 del Código de Procedimiento Penal, implique violación de garantías fundamentales. Definitivamente, que un juez conozca la prueba por fuera del juicio es una violación de las garantías fundamentales del principio del proceso que establece. Debe ocurrir eso en desarrollo de la audiencia y bajo los mecanismos que se establecen para estos propósitos. Ahora, yo creo, y hay que evaluarlo, vamos a ver qué se indica en ese sentido por las partes. Pero normalmente lo que pudo haber ocurrido en este caso es que tal vez los elementos a los que se está haciendo referencia por parte de la abogada hayan sido los elementos que se remitieron ante el juez de control de garantías en desarrollo de la Fiscalía por parte de la Fiscalía en desarrollo de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que exige acreditar los presupuestos de la imposición, lo mencionábamos hace un momento. Hay que ver si eso es así, porque de ser así, creo que va a resultar muy difícil que la nulidad prospere, porque simplemente los elementos debían ser descubiertos ante el juez de control de garantías para la fundamentación de la audiencia de medida de aseguramiento, y que una vez se envían, pues hacen parte del expediente de la actuación. Acá se está planteando que la Fiscalía los envió al juzgado. Reitero, si se trata de los mismos elementos, creo yo que eso ya hace parte de la audiencia de medida de aseguramiento y no tendría en ese orden de ideas relación alguna con el contenido de la audiencia del juicio, en donde si coinciden los elementos que se enviaron previamente, pues deberá practicarse y deberán depurarse según el sistema de preguntas del contrainterrogatorio y del interrogatorio directo. Hay otro problema adicionalmente a ello, Florencio, que tiene que ver con el principio de no convalidación de las nulidades. Creo que la señora fiscal va a indicar algo en ese sentido, creo que ya lo viene advirtiendo, y es: existen momentos procesales, las etapas en el proceso penal son preclusivas, lo que significa que las partes tenemos la carga de cumplir con los trámites en tiempo debido. En la audiencia de formulación de acusación se da un espacio para proponer nulidades, lo que no quiere decir que las nulidades no puedan surgir posteriormente. Ahora,
Acá, al parecer, se está haciendo referencia al envío de una información que ocurrió tal vez hace un poco más de un año. Después de la acusación. Si el defecto fue generado hace un poco más de un año, es posible que el defecto haya sido pasado por alto, y en ese orden de ideas la discusión no hay sobre convalidación. si se convalida o no se convalida el supuesto defecto puede generarse. Pero, como le digo, vamos a ver qué es lo que se manifiesta por parte del despacho, qué es lo que se manifiesta por parte de la Fiscalía. Los jueces de la República son muy estrictos en el control de la información. En estos momentos, los jueces normalmente, a partir de la virtualidad, lo que hacen es que en la medida en que se avanza en el desarrollo de la práctica de la prueba, se hace el requerimiento a las partes para que remitan de manera digital, de manera virtual, la información al tiempo que se va avanzando en su incorporación, una vez la misma es efectivamente incorporada luego de su práctica en el juicio. Es un tema de cargas, es un tema de acreditación. La abogada tendrá que demostrar que efectivamente se envió la información, si es que esta no coincide con lo que le vengo indicando, y una opción es que sea la misma que se entregó en la solicitud de medida de aseguramiento, y tendrá la defensa entonces como proponente la carga de evidenciar esa circunstancia. Ahora, que los elementos hayan sido debidamente enviados o previamente enviados al funcionario judicial no necesariamente implica que el funcionario judicial los haya valorado. Sí es cierto, sí se acudió a un argumento muy importante en ese sentido, y es la carencia de legalidad, la imparcialidad. Va a cambiar y además de eso, ya cansado de luego habría que evaluar cuáles son los argumentos, cuál es la explicación de esa información, y a partir de ello entonces seguramente Fiscalía se opondrá y la juez tomará la decisión una vez haga la verificación de cuál es el contenido de la información, cómo llegó esa información allí, si en realidad se envió o no previamente al juicio, y si en realidad corresponde o no efectivamente con los elementos de prueba que se tienen que practicar, eso es cierto, en desarrollo de la audiencia de juicio. Muy bien la explicación, doctor Amir, pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora le dieron traslado a la Fiscalía, ya llegó el fiscal Burgos, me imagino que hablará. ¿Quiénes van a hablar a favor o en contra de la nulidad? Tiene que pronunciarse. ¿Y quién resuelve la nulidad? Y lo segundo, que es más importante, ¿se va a suspender la audiencia por esta petición de nulidad? Es posible. Es posible. Bien, por debido proceso, las solicitudes que realicen las partes tienen que ser sometidas a los traslados de los demás, reitero, partes intervinientes, es decir, la defensa hace la solicitud, tendrá la juez, como ya lo anunció, que garantizar que la Fiscalía se oponga. Están realizando la preparación de su intervención, de estar presentes los apoderados de víctimas, podrán, si bien no tienen pronunciarse, de estar presente el delegado del ministerio podrá, si así lo tiene, pronunciarse. Una vez que la juez escucha a todas las partes intervinientes, entregando sus manifestaciones, sus consideraciones, sus opiniones sobre la solicitud que se plantea por parte de la defensa, tiene la juez entonces el deber de tomar la decisión. Estas decisiones tienen una característica particular, y es que las decisiones de las nulidades, como la gran mayoría de las actuaciones y de las peticiones, tienen la posibilidad del desarrollo del debido proceso y del principio de doble instancia, de ser realizadas por un funcionario superior. ¿Qué ocurre normalmente en este tipo de espacios cuando las solicitudes de nulidades son posteriores a la audiencia de acusación, que es el espacio procesal en donde el código establece ese momento de darlas? Puede que normalmente así actúan los jueces. Sencillamente, si se niega, se les informa a los solicitantes que respecto de la nulidad podrá o resolverla en la sentencia o interponerse el respectivo recurso por parte de quien la alega al momento de la sentencia. ¿Por qué se hace eso? Para diferir justamente los efectos eventuales de la dilación de la audiencia, y que entonces la audiencia pueda continuar. Yo diría en todo caso, ese último sería lo mejor, de la doble instancia, a partir de la posibilidad de plantearse el recurso ante el superior para que sea revisado el tema por el superior, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, pero lo harán al momento de la emisión de la sentencia. Con ello se resuelve la solicitud o se da continuidad a la audiencia y se avanza en el trámite. Sería lo mejor. Lo más probable que ocurra acá es que la funcionaria entonces decida resolverla al momento de la sentencia, o que la resuelva en ese mismo instante. Vamos a ver.
O sea que no se va a suspender. Es un caso sui generis, digo yo, claro. No es segunda pregunta, doctor Amir, ¿hay a esa solicitud de nulidad lo que resuelva la juez de conocimiento tiene recursos? Sí, claro. Una decisión de fondo, interlocutoria. Doctor Amir. Le preguntaba, a esa solicitud de nulidad, o sea, queda claro que no se va a suspender el juicio el día de hoy. Y no eso tiene recursos, eso no es lo que dijo el abogado. Solicitud de nulidad, y la decisión que tome la juez puede ser ahora, puede ser al final del juicio. Si no la toma ahora... como le digo, es un tema de manejo. Sigue. El criterio general es que los jueces difieren este tipo de decisiones a al la momento de la sentencia para evitar la suspensión y la no continuidad de la audiencia, que como toda determinación al interior sería del lo asunto más lógico, podrá eventualmente ser evaluado. Normalmente lo que los jueces hacen es se pronuncian sobre la nulidad en la sentencia para que una vez se emita la sentencia, sea aquí el momento en donde el solicitante pueda eventualmente impugnar la determinación sobre el asunto relativo a la nulidad y que sea el superior jerárquico de esta funcionaria quien decida al respecto. Ajá. Bueno, vamos a esperar. En este caso también, en este recurso sí le dan, digamos, en este traslado, sí le dan la palabra a los abogados de víctimas. Sí, tienen la posibilidad de pronunciarse, pues por supuesto, si no estén presentes, les correrá traslado para que se pronuncien, para que den sus apreciaciones sobre la petición que eleva la defensa. Normalmente por sentido de contradicción, pues el apoderado de víctima, como quiera que la nulidad en este caso es alegada por la defensa, pues lo más probable es que se oponga a la misma y ya veremos bajo qué argumentaciones y qué razones jurídicas. Pero también usted dice que generalmente, por regla general, los jueces difieren esta decisión al final, pero sin embargo sí pueden resolverla hoy o puede pedir un tiempo la fiscal, la juez suspender y pedir unos días para tomar una decisión. No. Y podría ocurrir, digamos que en atención al grado de complejidad de la solicitud, si eventualmente en este caso es una solicitud que implica si la resuelve ahora tiene que pronunciarse de fondo y caen los recursos inmediatamente. Que realice la defensa. Hay que ver si eventualmente la Fiscalía hará lo propio, entregando algunos documentos tendientes a desvirtuar la supuesta circunstancia que genera el hierro y por ello la nulidad, y que eventualmente entonces la juez considere prudente suspender por algún tiempo la toma de la decisión. Doctor, regresemos a la audiencia, que es importantísimo escucharlo todo. Escuchemos a la juez. Traslado de la solicitud elevada por la defensa. Sí, su señoría, solicitando antes de eso una petición a su presidencia para que pueda en su momento, cuando me dé la autorización, poder hablar. Sí, dígame. Gracias, señoría. Honorable jueza, advirtiendo la dinámica digital que ha tenido desde la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura, y estableciendo mecanismos sistemáticos con relación a la sustentación de la nulidad realizada por parte de la doctora Ana Juliet, defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Quisiera, su señoría, para corroborar esa parte digital y advirtiendo, honorable jueza, que como me encuentro como fiscal de apoyo dentro de esta bancada de la Fiscalía, requiero corroborar algunos datos digitales dentro del sistema SPOA, que es el sistema que maneja la Fiscalía General de la Nación. Pero adicional a eso, ese sistema SPOA está bajo el perfil del doctor Mario Andrés Burgos Patiño y por lo tanto, honorable jueza, para poder corroborar esas dos fechas que la defensa estableció en su momento de la sustentación, que son 30 de noviembre y 12 de mayo del 2022, 30 de noviembre ya aclarada después la fecha, requiero, su señoría, un tiempo prudencial para poder observar con detenimiento el traslado que ella hace de esa parte virtual, digital, y corroborarla con la parte digital que maneja el sistema SPOA. Por solicitud, entonces, respetuosa a su presidencia, honorable jueza, quiero solicitarle un receso y que regresemos, si usted así lo tiene, señoría, a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues bien, como lo decía fuera de audio, porque no quiero siempre
Se trata de ser lo más transparentes posibles y bajo el principio de lealtad procesal. Entonces, como lo dije fuera del audio en conversación con la señora fiscal, señora procuradora, señora defensor, efectivamente, el día de hoy, pues la defensa insistió nuevamente en hacer su solicitud, situación que para esta funcionaria también fue algo sorprendente, tomó por sorpresa, se le dio el uso de la palabra. Entonces, a lo que hoy quiero dejar la constancia es que tal vez no se equipara, para que no se torne de pronto para la defensa, cuando se había pedido en antecedencia algunos aplazamientos el trámite de la preparatoria y las pruebas que había solicitado en su momento la Fiscalía. Entonces, que el señor Carlos en la cárcel de Jamundí, el señor Isaacs, doctor Isaacs, usted también tenga presente, reanudamos 2 de la tarde y para darle continuidad a esta audiencia. Y de otro lado, entonces, dejo constancia que lo que se compartió pantalla por parte del despacho que fue enviado por la doctora Ana Juliet es lo que soporta la solicitud de nulidad impetrada el día de hoy por ella. Si los doctores necesitan acceso a la misma, entiendo que la doctora Ana Juliet se lo envía al correo electrónico de todos. ¿Correcto, doctora Ana Juliet? Correcto, su señoría. Preferiría, señora juez, que se les pregunte si llegó el correo electrónico o si no, para enviarlo o reenviarlo. ¿Ustedes pueden establecer si les llegó? Sí, señoría, tendría que pedir un receso de otros 2 minutos para poder bajar al despacho y tener acceso a internet, porque acá no tengo forma. Entonces nosotros más bien se lo enviamos a todos. Sí, es mejor. Se lo enviamos, el mismo que envió la doctora Ana Juliet, se lo reenviamos a las demás partes, ¿correcto? Siendo así, entonces, tenemos el correo del doctor Isaac. Sí, para que el doctor Isaac esté pendiente. Sí, señoría. ¿Listo? Gracias. Entonces, reanudamos 2 de la tarde, suspendemos en este momento, siendo las 11:58 de la mañana. Bueno, okay. 11:58 de la mañana y seguimos ahí entonces aquí en Focus Not. Terminó esta mañana esta sesión de juicio oral de Johnny Leal con esta petición realizada por la abogada, la doctora Ana Juliet. Pues es importante de todas maneras evacuar esa petición de carácter jurídico. Yo creo que aquí pues usted ya más o menos han comprendido el tema de las nulidades. Primero que todo hay unos requisitos para ella. Entonces lo advirtió la abogada de un principio, que no iba a dejar que se convalidara, porque después si se hacía el final, ya cuando se va a dictar sentencia, pues entonces le dirían, usted ya convalidó, ya no es el momento. Me parece correcto que ella haya hecho ese planteamiento. Seguro advierte esa situación ahora en la carpeta digital, porque para el momento en que se realizó la audiencia de acusación, que eso fue seguramente el año pasado, 2022, en ese momento pues no la tenía dentro de sus insumos que está haciendo hoy, pues corriendo traslado para soportar esa petición de nulidad. Ya que viendo pues mi carpeta en febrero fue decreto de pruebas preparatoria y mayo se dio inicio a este juicio oral hasta esta sesión de hoy, 27 de julio del 2023. Entonces, bueno, esa es también una posición que miro de parte de la juez, que está dándole todas las garantías al procesado, a la defensa, porque ha sido pues muy inteligente y dentro de su competencia y facultad pues se le tiene que hacerlo, de haberlo permitido por lo menos, correr traslado a las partes que se pronuncien. Y entonces, como dice el abogado ahora, yo pensaría que pues más bien diferir la decisión para la sentencia,
no ahora, porque si lo hace en este estadio procesal, en este momento, es una decisión de carácter interlocutoria, de fondo, que tiene y caben los recursos. Entonces es un recurso dígase usted, de apelación contra ella, reposición en subsidio de apelación o solamente apelación, debe ir entonces al tribunal, pero claro, por supuesto que los términos se suspenden para la cuestión de la libertad, ahí no, porque es una petición que ha hecho la defensa, y los quedan en stand-by los términos por vencimiento de término. Pero lo ideal, como en la pregunta que le respondió el abogado penalista allí consultado por Foco Noticias, pues está diciendo que no, usualmente esto puede diferirse para la sentencia. De pronto ahora pues va a mirar en este receso tanto el fiscal como las víctimas, representante de víctimas, el Ministerio Público y la misma juez a verificar qué fue lo que realmente pasó allí al interior de ese expediente digital. Porque como lo dice el abogado, pues sí tiene razón. No puede el juez contaminarse es ante el del juicio oral. Bajo el artículo 379, que es de la 906, rige el principio de inmediación. Solamente todo aquello que se debata en el juicio oral bajo el principio de confrontación y contradicción es que se consideran como pruebas y hemos visto en varias sesiones de esas 10 pruebas que eran evidencias, pero que han sido incorporadas en debida forma por parte del fiscal a través de sus testigos de acreditación, pues esas tienen bajo ese principio de mediación ese plurito de ser prueba, y que la juez en varias oportunidades le ha indicado al fiscal: señor fiscal, envíeme al expediente digital esa evidencia que para ella ya es prueba. Eso sí lo he escuchado en todas las diferentes diligencias que se han adelantado de los testigos con esas pruebas, que la tengo aquí, la número 10, porque la carta suicida que es la prueba número 1. La prueba número 2 es el acta de levantamiento de cadáver y el álbum fotográfico de Mauricio. La prueba 3 es el acta y el álbum fotográfico de levantamiento de la señora Marlene. Cuarto es el pagaré. Quinto es la necropsia médico-legal de Mauricio. Sexto es la ampliación de la necropsia del dictamen. Séptimo es la necropsia de la señora Marlene. La prueba número 8 es el pantallazo, que desde de una lesión que aparecía en una entrevista por ahí a Mauricio, a Jonier, perdón. Y la prueba número 9 son los 10 folios del dictamen de grafología del día de ayer. Y ayer mismo también la prueba 10 con el DVD más el informe pericial que rindiera el investigador Giovanni García al ir al establecimiento comercial ese de Puerto Rico. Luego, así las cosas, entonces creería yo que o fue algo involuntario, no sé, tienen que verificar bien eso, y a lo mejor si la juez advierte que no hay una ostensible nulidad como tal, a lo mejor lo va a dejar diferido para la sentencia y sigue con los testigos, los 6 testigos que tiene el fiscal allí en turno para el día de hoy, porque ella, de advertir que realmente hay una flagrante violación de derechos y de garantías fundamentales, como dice el artículo 457, porque el 457 de la ley 906 establece que habrá nulidad por violación a garantías fundamentales, que es causal de nulidad la violación al derecho de defensa o al debido proceso en aspectos sustanciales. Y ese descubrimiento probatorio es ante a la juez, pues es obviamente flagrante violación al derecho a la defensa, porque eso
la contaminó. No podía, sino bajo la regulación que hemos indicado del artículo 379, que el juez debe tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y debatidas y controvertidas en su presencia. Allí entonces se da una situación que, pues, miren los principios del 457 y el 458 habla del principio de taxatividad. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título. Y mires el 457 sobre recursos. Dice: los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o omisión de pruebas, no invalidan el procedimiento. Esa entonces es la situación allí. Y aquí dice, a ver, en el artículo 457 hay un subrayado. En el inciso segundo dice que salvo lo relacionado con la negativa o omisión de pruebas, no invaliden el procedimiento. Aparte, subrayado del inciso segundo del artículo 457 fue declarado condicionalmente exequible, comillas, en el entendido de que se declarará la nulidad del proceso cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial y se enviará a otro juez distinto. Cierra comillas, por la Corte Constitucional mediante sentencia C-591 del 9 de junio de 2005, magistrado la doctora Clara Inés Vargas Hernández. Acá hay una jurisprudencia también importante, sobre todo en relación con violación a la vulneración del principio de investigación integral. Y una sentencia también de 2013, Corte Suprema de Justicia, de la doctora María del Rosario González Muñoz, improcedencia de la nulidad por inactividad de la defensa, hablando pues del tema de ayer de la nulidad por falta de conocimiento en técnica de contrainterrogatorio. Y hay otro expediente, pues esa ahí ya es una muy vieja, el caso del camping, sentencia 25920 del 21 de febrero del 2007, Corte Suprema, doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del camping Bogotá, marco jurídico conceptual relativo al proceso del descubrimiento de prueba, en fin. Pero en este caso puntualmente entonces ya es un tema que se avisora aquí en este estadio procesal, en el juicio oral, en una cuarta parte del juicio oral como ha avanzado, una nulidad precisamente por haber entregado evidencia y ahora lo que ya ha sido decretado como prueba, pero que no ha sido en el desarrollo del juicio oral a petición de, como lo hemos escuchado, por la juez pidiéndole al fiscal que se la envíe, aparte de que el fiscal la tiene en físico para hacer los contrainterrogatorios de otros testigos. Y el fiscal siempre ha dicho: yo le envío de todas maneras al correo digital para que aparezca en el expediente digital. Pero si eso ya venía antes del juicio oral, pues ahí sí hay que mirar a ver también si había sido por un error involuntario o de qué forma fue que fue a dar a manos de la juez, y si la juez en realidad pues las tiene es antes de ese juicio oral. Bueno, esperemos a ver entonces, a las 2 le damos continuación a esto, a ver qué va a pasar. Gracias por la paciencia, pero este caso académico para todo el ejercicio del derecho penal me parece importante. Esperemos a ver qué pasa. Voy a almorzar y volvemos otra vez a las 2. Chao, chao.